Bueno, dice la bendita palabra del Señor. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. El autor aquí ahora está citando, en especial del libro de los Salmos, hace 7 referencias del Antiguo Testamento y 6 de ellas corresponden al libro de los Salmos. Y es que en el libro de los Salmos, especialmente algunos salmos que se conocen como mesiánicos, usted puede encontrar allí de una forma más especial la persona y obra de Jesucristo. Alguien dijo que los salmos nos muestran a Jesús de una manera más detallada, incluso que los mismos evangelios. Y como ya sabemos, los salmos eran canciones que cantaba la nación o el pueblo de Israel en el templo, era como el himnario por el que ellos se guiaban. Y también canciones que entonaban en sus principales festividades. Pero observamos a lo largo del estudio de este capítulo 1 que el propósito del autor es mostrar la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Ya vimos que el Hijo es superior a los profetas en los primeros versículos. Ahora nos va a mostrar que el Hijo, es decir, Jesucristo, es superior a los ángeles. Y lo primero que dice, hablando acerca de estos seres espirituales, es que el Señor hace a sus ángeles espíritus. Esto significa que los hace de una naturaleza incorpórea. Como ya sabemos, los ángeles son seres espirituales que no tienen cuerpo, que pueden atravesar por el espacio de una manera muy rápida, porque son seres, como ya lo dije, espirituales e incorpóreos, y que son tan rápidos como el viento, pero son muy prestos a cumplir el propósito y la voluntad de Jesucristo. Entonces, por esta razón decimos que el Señor es quien ordena, el Señor es quien manda, y los ángeles son seres espirituales que ejecutan la voluntad del Señor. Ahora podemos pensar en algo como aplicación y reflexión para nosotros. Si los ángeles, que son seres espirituales, se esfuerzan por cumplir la voluntad del Señor de una manera rápida, ¿no deberíamos también nosotros hacer lo mismo? Por otra parte, dice aquí el pasaje que hace a sus ministros llamas de fuego. Y es que los ángeles manifiestan un deseo ardiente y fervoroso en cuanto a la adoración y al servicio al Señor. Estos seres creados cumplen con la velocidad del viento y con el fervor del fuego los decretos y las ordenanzas de Jesucristo mismo. Ahora, esto es lo que el Padre dice con respecto a los ángeles, pero vamos a ver aquí en el versículo 8 lo que dice acerca de Jesucristo, el Hijo. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cómo le llama, según este pasaje que acabamos de ver acá, cómo le llama el Padre a Jesucristo? Dios. Tu trono, oh Dios. Ahí podemos ver claramente quién es el Señor Jesucristo.
Este es un pasaje contundente que muestra la deidad del Señor. Pero no sé por qué muchas personas hoy en día siguen empecinadas en negar que Jesucristo es Dios. Alguien dijo, este versículo siempre ha estado ahí. Ahí ha estado. Nunca se ha movido. Siempre ha permanecido ahí. Y es la forma como Dios se dirige al Señor. Tu trono, oh Dios. Ahora, si el Padre llama a Jesucristo Dios, ¿quiénes somos nosotros para decir algo diferente de Cristo? Yo creo firmemente que el Señor Jesucristo es Dios y creo al testimonio que el Padre ha dado sobre Él. Un día dos jóvenes se encontraban debatiendo acerca de la deidad de Jesucristo y uno de ellos decía, si Jesucristo fuese realmente Dios, la Biblia debería decirlo explícitamente. Entonces el otro joven le dice, ¿de qué forma tú dirías que Jesucristo es Dios? Si lo tuvieses que decir en tus palabras, ¿cómo lo expresarías? Entonces este muchacho dice, yo diría que Jesucristo es el Dios verdadero. Entonces su compañero lo miró y le dijo, no has podido elegir mejores palabras, porque en 1 de Juan capítulo 5 versículo 20 dice que Jesucristo es el Dios verdadero y la vida eterna. Y ahí terminó la disputa. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y dice también el Padre, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esta es una forma poética de expresar que el Señor gobierna con absoluta integridad, rectitud, honradez y justicia. Hoy en día no vemos que nadie gobierne con absoluta rectitud, integridad, honradez y justicia. Pero tenemos la esperanza que un día, cuando el Señor Jesucristo establezca su reino aquí en la tierra, porque eso es lo que enseña la palabra, eso es lo que dice la Escritura, un día Jesucristo va a establecer su reino aquí en la tierra y va a reinar, y dice la Biblia que regirá con vara de hierro todas las naciones. El Señor va a obrar con justicia. Y yo lo creo, que vamos a esperar el momento en que el Señor gobierne. Mientras el Señor no gobierne, esto seguirá de mal en peor. Así los hombres que estén allí afuera, ahorita en campaña electoral, nos prometan las mejores cosas. Mientras Jesús no gobierne, las cosas no cambiarán. Versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La rectitud personal del Señor Jesucristo es muy evidente por el hecho de que continuamente Él ha aborrecido la maldad y ha amado la justicia. La excelencia personal del Señor es inigualable. Se puede decir que es perfecto como ningún otro. Es probable que este salmo históricamente se cantara cuando un rey en la nación de Israel, un rey judío, se iba a casar. Entonces se cantaba este salmo. Pero el autor de la carta lo trae aquí a colación porque ve que estas palabras son muy acertadas y tienen mayor fuerza en Jesucristo. El autor de la carta ve que estas palabras se cumplen perfectamente en Él y por eso trae este salmo acá
Pero con respecto a nosotros, ¿amamos la justicia y aborrecemos la iniquidad? Es una reflexión para nosotros. Ahora dice también el pasaje que Dios le ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros. Esto significa que la supremacía del Señor Jesucristo sobrepasa la de cualquier criatura. El Señor es el ungido por excelencia. Pero mire que aquí no habla de la unción para referirse al Espíritu Santo, sino habla de unción con óleo de alegría. ¿Qué nos puede dar qué pensamos cuando leemos esas palabras? Óleo de alegría. Con gran gozo. Gozo inefable. Encontré. Gozo inefable. Y es consecuencia de su amor hacia la justicia y su odio por la maldad. Pero retomando para nosotros, el hecho de vencer la maldad debería producir en nosotros también alegría. Yo no sé si usted se alegra cuando vence lo malo, pero esa debería ser la actitud de todo buen creyente. Y también debería ser motivo de tristeza y de vergüenza el fallarle a nuestro Señor, que es 3 veces santo, y a nuestros semejantes. En la antigüedad encontramos que generalmente se ungían a 3 clases de personas, ¿no? No sé si lo recuerdan. ¿A quiénes se ungía en el Antiguo Testamento? Sacerdotes, reyes y profetas. Sacerdotes, como en el caso de Aarón, profeta Eliseo en el lugar de Elías, lo encontramos en el libro de los Reyes, y reyes, David, Saúl. Este acto de ungir a una persona significaba consagrarlo, separarlo, apartarlo para el oficio a Dios. Pero si miramos en la vida del Señor, cada uno de estos 3 aspectos se cumple de una manera muy alta y muy sublime, porque mientras el Señor está aquí en la tierra, cumple su oficio profético. Él está aquí en la tierra proclamando, anunciando, dando a conocer la voz de Dios. Pero una vez el Señor muere, resucita y asciende a la gloria, es recibido en gloria, el Señor empieza a cumplir su oficio sacerdotal. El Señor está allí y lo que nos dice la palabra es que está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Ustedes sabían que nosotros tenemos a alguien que nos acusa delante de Dios? Pero también hay alguien que nos defiende delante de Dios. Tenemos un mediador, un abogado, alguien que apela por nuestra causa, que intercede por nosotros todo el tiempo, y ese es el Señor Jesucristo. Pero un día el Señor dejará de ser sacerdote para establecerse como rey. Y cuando el Señor establezca su reino, como ya lo dije, será un reino en equidad, en justicia, y será un reino eterno. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Leamos también el 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura.
Mire que nuevamente el Padre le dice a Jesucristo: y tú, Señor. ¿Qué palabras utiliza Dios para referirse al Hijo? Señor. Y es porque esto es otra prueba contundente de que el Jesús del Antiguo Testamento es el mismo Señor Jehová del Antiguo Testamento. Vamos a mirar más adelante en un salmo en donde Dios le dice a Jesucristo nuevamente: Señor. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos. Entonces, Dios, hablando acerca de Jesucristo, le llama Señor. ¿Y qué dice de Él? Que en el principio fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Nosotros sabemos por la palabra que el Señor fue el fundador de todas las cosas, que Él le dio ser y origen a todo lo que hay en el universo. Él por su palabra creó todas las cosas, y veíamos también en los primeros versículos de este capítulo 1 que también por su palabra sustenta toda la creación. Él es el autor y sustentador de todo lo que hay. Jesucristo. Y me gusta lo que dice que todo esto se envejecerá y pasará, como un vestido se gasta y se deteriora, así la creación se va desgastando y un día será enrollada y pasará. Cuando Adán y Eva pecaron, la tierra recibió la maldición. Eso lo encuentra usted allí en Génesis capítulo 3. Las palabras de Dios fueron: maldita será la tierra por tu causa. Y este planeta en el que nosotros estamos parados recibió una maldición directa de Dios. Y al estar la tierra maldita, dice también la palabra que un día va a ser deshecha. Y esto lo encontramos allí en las cartas del apóstol Pedro, en donde dice que los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Los científicos dicen que literalmente hay elementos químicos en el aire que si se separan, el aire arde. Y yo creo que esto va a ocurrir cuando todo esto se destruya. Y no creo personalmente en que el Señor vaya a tomar una tierra fundida para hacer otra nueva. Yo creo que si la palabra de Dios dice que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, es porque serán nuevos, no van a ser reciclados, serán nuevos. Es lo que yo creo personalmente, ¿no? De pronto habrá otros que no lo entienden de esa forma. Pero hemos podido ver a lo largo de la historia cómo el planeta ha ido en un deterioro. La Tierra va en un proceso de envejecimiento y cada día encontramos el derretimiento de los polos, el calentamiento global, la contaminación del viento y de las aguas, la tala indiscriminada de bosques, la desaparición de cientos de especies que se están acabando cada día, el desgaste de la capa de ozono, la superpoblación indiscriminada. Cada día vemos con más frecuencia terremotos, huracanes, tsunamis, tifones, vendavales, erupciones volcánicas y muchas cosas que nos muestran
Y no necesariamente tenemos que ir a la NASA para darnos cuenta que todo esto va en un proceso de envejecimiento y que un día dejará de ser. Porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí podemos ver el contraste entre lo transitorio de la creación y la eternidad del Hijo de Jesucristo. Y me gusta, porque aunque todo pasa, el Señor es el mismo y dice la palabra que Él permanece para siempre. ¿Ustedes sabían que el Sol es una estrella y que todas las estrellas envejecen y mueren? Y los científicos ya están buscando la forma de crear un Sol para sostener el planeta sin que se necesite del que tenemos. Ay, la ciencia es tan grande, pero a la vez tan torpe, ¿no es cierto? Y cuando ya este planeta se destruya, entonces están buscando la forma de que nos vayamos para Marte. Ay, todo eso será como pañitos de agua tibia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Empezar a atesorar para este mundo? ¿Será que debemos empezar a acumular riquezas? ¿O más bien debemos de entender que nuestras riquezas son espirituales y que se encuentran en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Escuchaba la historia de un hombre muy rico llamado Mazarino. Era un avaro. Y dice que en el momento en que ya se encontró frente a la muerte, este avaro mandó llevar todas sus riquezas para verlas por última vez. Y su habitación se convirtió en una joyería que tenía muchísimas cosas, y en una galería de arte. Allí exhibió todo lo que tenía. Y estando ya frente a la muerte, miraba todo y decía: y pensar que he de dejarlo todo, y pensar que no me he de llevar nada. Y se agarraba de la cama. Y así ocurre, ¿no? A muchas personas. Dice la palabra: ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y sufriere la pérdida de su alma? Era un rico muy avaro, pero era un miserable para con Dios, y de esta forma murió. Versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Podemos ver que este versículo 13 empieza igual que el versículo 5. ¿A cuál de los ángeles Dios dijo jamás? Y la respuesta es: a ninguno, nunca, a ningún ángel Dios le dijo: mi hijo eres tú. Y a ningún ángel tampoco le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese sentarse a la diestra ya lo hemos hablado en otras clases anteriores, y decimos que es un lugar de privilegio, un lugar de honor, un puesto de superioridad. El Señor está allí sentado a la diestra de Dios, esperando a que todos sus enemigos sean colocados por debajo de sus pies. Un día todos los reinos y las naciones, dirigidos y comandados por Satanás, por el anticristo y el falso profeta,
se prepararán para la batalla, pero estando allí reunidos, serán traspasados por la espada que sale de la boca del Señor. Esa espada que sale de la boca del Señor es la palabra, la misma palabra poderosa por la cual se creó el universo y se sustenta. Y todos ellos van a ser aniquilados allí. Todos los enemigos del Señor van a ser aniquilados sin el menor de los esfuerzos. Y luego se dará el lugar para que se pise el lagar de la ira de Dios. Ya lo vimos cuando estábamos haciendo el estudio del Apocalipsis. El Señor va a pisar el lagar de la ira de Dios. Así como las mujeres en la antigüedad tomaban la uva y la depositaban allí y empezaban a pisar la uva. Así el Señor va a pisotear a los malos. Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces vemos aquí que los ángeles no están para gobernar, sino para servir. Y vemos a los ángeles actuando, llevando a cabo la voluntad del Señor, aún en los acontecimientos futuros, en los acontecimientos escatológicos. Observamos que los ángeles aparecen. Podemos verlos en la historia. Vemos que ángeles fueron los que dieron el anuncio del nacimiento del Señor. Luego aparecen confortándole allí en Getsemaní. Luego remueven la piedra del sepulcro y más adelante acompañan al Señor en su segunda venida. Los ángeles son agentes activos dentro del plan y el propósito del Señor. En Apocalipsis los encontramos llevando a cabo todos los juicios que han de venir sobre el mundo. Pero mire que ellos son agentes que trabajan obedeciendo a Jesucristo en favor de los que han de heredar la salvación. Dice, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto es lo que hacen los ángeles. Es esto. Entonces, ya finalizando este capítulo, vemos a los seres del Antiguo Testamento más altos. Los encontramos ahora en el Nuevo Testamento sirviendo a favor de los que serán los redimidos por la excelente obra del Hijo. Y reitero nuevamente, el Señor es superior a todo lo creado. Jesucristo es superior a todo. Llámese ángel, arcángel, serafín, querubín, llámese como se llame, el Señor está por encima de todos estos seres. Ahora, ¿cuánto más de los hombres, no? La doctrina de los ángeles es una doctrina muy bonita. Y cuando la vemos en la Biblia y la estudiamos, es una doctrina muy hermosa, pero tiene un peligro. Y el peligro está en introducir seres aparte del Señor. Entonces ya escucha usted a muchos cristianos, a muchos creyentes hablando acerca del ángel guardián y se desvían, ¿sí? Y muchos hoy en día reciben enseñanza de los ángeles y han recibido enseñanza de los ángeles y enseñanza que se aparta de la palabra de Dios, de la verdad escrita, y por esta causa también han caído en el engaño y en el error. Pero entonces nosotros no debemos adorar a los ángeles. Sabemos que no se puede hacer, porque el único que merece nuestra adoración es el Señor.
creemos y no podemos desconocer totalmente que estos seres actúan a favor nuestro. ¿Quién sabe cuántas veces Dios ha enviado a sus ángeles para guardarnos? De pronto ha ocurrido, ¿no? Y alguien decía que si pudiésemos ver el mundo espiritual, observaríamos la gran lucha que se desata allí entre los ángeles de Dios y los demonios. Seguramente. Pero eso no debe ser un motivo para nosotros de apartarnos de quien merece toda nuestra atención y toda nuestra adoración, aquel que es superior y es obviamente el Señor Jesucristo.